pueden estar por razones de edad, otro por diferentes razones, pero gracias a Dios que nosotros podemos estar en la casa del Señor, hermano. Amén. Lo más importante es que en esta noche podamos llevar en nuestros corazones una palabra de Dios. Amén. Porque nosotros podríamos emocionarnos. Sabe que el ser humano es emocional por naturaleza. Somos seres emocionales. Y yo le podría decir a usted una palabra que lo llegue a emocionar. Hay personas, por ejemplo, que se emocionan cuando ven, por ejemplo, una novela y demuestran su emoción llorando. Lo que refleja nuestra emoción y nuestro estado de ánimo es la risa y el llanto. Después, las expresiones de nuestro cuerpo también nos hacen ver el estado de ánimo. Por ejemplo, si usted dice ¡Gloria a Dios!, yo veo que el hermano está gozoso. Pero si yo los miro a los hermanos y los veo que están todos chica ahí abajo, digo, los hermanos, no sé, tienen un problema, ¿no? Pero en esta noche seguramente hay una palabra de Dios para nosotros, hermano. Amén. Veníamos mirando, hermano, porque lo más importante en esta noche es que podamos examinar la palabra y tener entendimiento de la palabra, para que nadie, como dice el viejo dicho, nos venda un buzón, ¿verdad? Entonces la iglesia lo que tiene que tener en cuenta es que la iglesia tiene que tener conocimiento de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Entonces los días sábados estábamos mirando esta enseñanza, hermanos, en cuanto a los 5 ministerios. Y habíamos empezado, este es el tercer sábado ya, con el ministerio de apostolado. ¿Es vigente el ministerio apostólico hoy en día? ¿No es vigente? Y que estábamos mirando, hermano, que hay cláusulas en la palabra que nos muestran quién eran los apóstoles del Señor, quién eran los verdaderos apóstoles del Señor. Porque el hombre quiere títulos, el hombre quiere honores, pero el hombre natural, pero el siervo de Dios, el verdadero siervo de Dios, va a tratar, hermano, de esconderse, si es posible, debajo de la mesa para que solamente se vea a Cristo Jesús. Amén. Usted no me tiene que conocer a mí, usted tiene que conocer a Cristo. Amén. El problema de la gente es que a veces la gente pone el ojo en el hombre y los hombres fallan. Pero hay alguien que no falla. Su nombre es Jesús, hermano. Amén. Entonces, el hombre quiere atributos, quiere que se le renombre, se le dé título, que se le dé honores. Pero acá el único merecedor de gloria, de honra y de alabanza es Jesucristo. Nosotros solamente dice la Biblia que cuando hacemos algo, lo único que tenemos que decir, siervos inútiles somos. Nada más que eso. Pero hoy el hombre quiere título. Apóstoles, otro quiere ser profeta, otro quiere ser obispo, otro quiere ser, no sé, cardenal. Amén. Solamente somos siervos inútiles. Y predicamos la palabra por amor a la gente, por amor a Dios. Amén. Nada más que para eso. Dios no está interesado si usted tiene plata, si usted tiene dinero o cuánta plata trajo en el bolsillo. A Dios no le interesa eso. Aleluya. Dios no está interesado. Los hombres sí están interesados. Pero Dios no. Acá puede entrar la persona más pobre. Puede entrar un linchero aquí en esta noche y Dios está interesado, así como está interesado en mi alma, en su alma, Dios también está interesado, amén, por ese hombre, por esa persona
porque por esa persona el Señor murió en la cruz del Calvario. Así que si alguien piensa que Dios quiere dinero, está interesado en dinero, no, Dios no le interesa eso. No. Aleluya. Amén. Dios no está preocupado en eso. Hay predicadores que sí. Entonces mi deber es decirle la verdad a ustedes. Es desnudar la verdad. Porque un día tendremos que dar cuenta delante del Señor si hemos predicado la verdad o no hemos hablado la verdad. Aleluya. Por eso en muchos lugares a lo mejor ya no me invitan a predicar. Amén. Porque el Evangelio no es para lucrar, hermano. El Evangelio no es para que, si alguien piensa que el Evangelio es para hacerse rico, está equivocado. Sí que Dios nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos. Amén. Dios nos va a dar todo lo que necesitemos. Él no nos va a hacer faltar nada. Aleluya. Amén. Pero el Evangelio, hermano, es para pagar el precio de predicar a Cristo y a este resucitado. Amén. Amén. Habíamos hablado entonces, Efesios capítulo 4, versículo 11, ¿se acuerdan, hermano? Hablando de los 5 ministerios, habíamos dicho que la palabra apóstol en la Biblia es la palabra apostelo, que quiere decir enviado. Eso quiere decir la palabra apóstol. Quiere decir enviado. ¿Por qué se le llama apóstoles? Porque Jesús los nombró apóstoles. Jesús los llamó, dice que Él los nombró sus apóstoles, quiere decir sus enviados. Ahora, tomando la palabra en ese sentido, nosotros como iglesia hemos sido enviados ¿a qué? A predicar la palabra. Ahora, en el sentido de autoridad apostólica, a los únicos que se le dio esa autoridad apostólica, quiero que usted entienda, hermano, es a los apóstoles del Cordero. A Jesús. Jesús, le dio a sus apóstoles esa autoridad apostólica. A partir de ahí, amén, esa autoridad solamente le compete a los apóstoles del Cordero. Nadie más tiene esa autoridad apostólica que los apóstoles del Señor. Habíamos dicho que entonces, para entender capítulo 4, versículo 11 de Efesios, tendríamos que entender el contexto de la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, y para comprender el texto que tenemos que leer, el contexto. Si no, no se puede interpretar un texto si no leemos el contexto. ¿Cuánto entienden esto, hermano? Entonces, yo puedo leer un texto acá bíblico, pero si yo no le explico el contexto, usted va a tener cualquier tipo de interpretación. Amén. Porque habíamos dicho que una palabra suelta, sin el contexto, se puede interpretar de muchas maneras. Le hemos tomado como ejemplo esta palabra, que es la más ilustrativa que he encontrado yo. Que, por ejemplo, ¿se acuerda lo que le dije? Si yo digo calle, ¿ustedes qué van a pensar? ¿Amén? Que puedo estar hablando de la calle que está ahí, o le estoy diciendo que se calle la boca. Pero si yo le hablo y le explico el contexto, le voy a decir, yo venía caminando por la calle. Usted entonces va a entender de lo que yo le estoy diciendo cuando digo la palabra calle. Entonces, esa es la necesidad de poder entender el contexto. Por ejemplo, yo puedo leer una palabra y esa palabra puede estar referida a una promesa que Dios tiene con el pueblo de Israel. Y yo le puedo decir, por ejemplo, siempre se usa esta palabra cuando se habla del avivamiento, de la gloria postrera, ¿no? Y se toma esta palabra cuando Salomón dedica el templo, amén, y después cuando Zorobabel, amén, se reconstruye el templo, la adoración, en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, aparece una palabra que dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero ahí está hablando ¿cuál es el contexto de qué está hablando? Del templo. ¿Por qué está hablando del templo? Pues está hablando de esa casa. Ahora, ¿a qué se refiere esa palabra? Que la gloria que va a ser reconstruida en Jerusalén
en el templo de Jerusalén, cuando Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se sienta para reinar sobre Jerusalén durante 1000 años, esa gloria va a estar total en el templo. ¿Por qué? Porque el dueño de la gloria misma, estará en el templo. Se está refiriendo a eso. Pero nosotros, ¿qué hacemos los predicadores? Leemos el texto suelto y decimos, porque la gloria de esta casa será mayor, y decimos así, que viene una gloria, y no está hablando de eso, está hablando de que un día ese templo de Jerusalén, amén, será nuevamente, amén, ese templo que se va a reedificar en el milenio, en la nueva Jerusalén. Va a haber nueva Jerusalén, nuevo templo, dice la Biblia, y cuando Jesús se sienta a reinar como rey sobre Jerusalén, amén, entonces ninguna gloria incomparable a esa gloria. Pero nosotros, a veces los predicadores usan alegorías para predicar y usamos este tipo de cosas sin interpretar el texto correctamente. Por eso hay evangélicos que vienen, por ejemplo, los testigos de Jehová y le dicen cualquier cosa, sí, porque no hay conocimiento, no hay entendimiento. Lo que falta hoy en día en las iglesias es enseñanza de la palabra, para que la gente no sea engañada. Amén. Sí, nos emocionamos, gritamos, pegamos 3 saltos, sí, Dios nos va a bendecir, salimos de acá y conocimiento de la palabra nada, hermano. La Biblia dice que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. Amén. Entonces habíamos dicho que para entender Efesios 4, capítulo 11, tenemos que entender Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿De qué viene hablando el apóstol Pablo? De una edificación. Amén. ¿Y de qué viene hablando? Que el fundamento era ¿quién? ¿Quién era el fundamento? Los apóstoles. ¿Qué quiere decir fundamento? Fundamento es una palabra que tiene que ver con cimiento. Cimiento, sí, así. Los cimientos ya están hechos, no necesitamos otro cimiento. Porque si yo digo que necesito otro cimiento, quiere decir que tengo que tirar el edificio abajo y hacer un edificio nuevo. Pero la iglesia fue cimentada ¿sobre qué? Sobre Cristo, que es la roca. Amén. La piedra fundamental del ángulo. Y los cimientos que son los apóstoles del Señor. Podemos leer Apocalipsis capítulo 24, versículo 14, Apocalipsis 21, versículo 14. Vamos a tomar lectura de la palabra. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 14. Esta es la visión que tiene el apóstol Juan. ¿Cuántos se acuerdan? El libro de Apocalipsis es una revelación que le fue dada a Juan. Juan fue el último apóstol vivo. Amén. Los demás apóstoles ya habían muerto. El único que quedaba vivo era Juan. ¿Y dónde estaba Juan? Estaba en la isla de Pasmo, que estaba más o menos a 60 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Ahí estaba la isla de Pasmo, que era una isla donde se llevaban a los condenados de por vida. De ahí no salía nadie, era parecido a la cárcel de Alcatraz. De ahí no salía nadie. Pero ahí el apóstol Juan recibe la revelación de Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación. Y dice, el muro de la ciudad tenía, ¿cuántos cimientos tenía? ¿Cuántos cimientos tenía el muro? 12. Que dice Efesios capítulo 2, versículo 21, que los apóstoles son el fundamento. Fundamento quiere decir cimiento. ¿Cuántos cimientos tiene la Nueva Jerusalén? 12. Ahí no hay 13, ni 14, ni 15. Así que los que se autodenominan apóstoles ahora no van a estar en esos cimientos, porque son 12 los cimientos. Amén. Gloria al Señor. ¿Que son quién? ¿Y sobre ellos quién? Los 12 nombres, ¿de qué? ¿De los cuántos apóstoles? Los 12 apóstoles del Cordero. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Entonces, acá, hasta en el libro de Apocalipsis, nos da a entender, amén, que ese número 12 es un número especial dado a los apóstoles para gobernar sobre las 12 tribus de Israel. Y leemos Apocalipsis capítulo 4,
Gloria al Señor. ¿Lo tienen, hermano? Gloria al Señor. Vamos a tratar de abreviar un poquito porque a las 9 tenemos que terminar, hermano. Dice el versículo 4, alrededor del trono había, ¿qué dice? 24 tronos, y en el trono había sentado a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Sabe que en el libro de Apocalipsis hay muchas cosas figurativas que Juan va a ver? Hay muchas cosas que tienen que ver con paralelismo. Hay muchas cosas, hermano, que por ahí podemos interpretarla mal. Lo que ve Juan acá son 24 ancianos. Ahora, ¿qué son esos 24 ancianos que ve Juan, hermano? Esos 24 ancianos pueden llegar a representar a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles del Cordero. Amén. Porque dice que son ancianos que tienen sobre sus cabezas, ¿qué tienen? Coronas de oro. ¿Qué es el símbolo de la corona? El símbolo de la corona es símbolo de gobierno. Y los 12 apóstoles tendrán una misión especial en el reinado de Cristo para gobernar sobre las 12 tribus de Israel. Amén. Entonces, cuando nosotros miramos todas estas cosas, tenemos que entender, hermanos, que el ministerio del apostolado fue dado a estos hombres con un propósito de fundar cimientos sobre la iglesia, pero también para gobernar sobre la iglesia, pero también para gobernar sobre las 12 tribus de Israel. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? Y habíamos hablado sobre el llamado de los 12. Y vamos a hablar, hermano, a ver si nos da el tiempo, sobre el rol que cumple el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo no estuvo en el círculo de los 12, habíamos dicho. Habíamos hablado sobre Matías, que echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Y habíamos dicho que después aparece en la historia un hombre llamado Pablo. Y su conversión de Pablo la podemos encontrar en Hechos capítulo 9, versículo 1, libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1. Yo quiero, hermanos, que podamos tener entendimiento, conocimiento de la palabra. Amén. Ese es el propósito, que usted tenga conocimiento pleno de la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajera preso a Jerusalén. Fíjese la misión que iba Pablo, lo que iba a hacer el apóstol Pablo, que en ese tiempo era Saulo de Tarso, no era Pablo todavía. Pero siendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, a Pablo no le predicó nadie. A Pablo lo llamó Jesús en el camino a Damasco. Amén. A él no le predicó nadie. Él quizás que escuchó muchas predicaciones, pero él cerró sus oídos. Él tuvo que tener un encuentro personal con el Señor. Amén. Y hay gente, hermano, que por más que nosotros le prediquemos, por más que usted le predique y le predique y le predique la palabra, solamente esa persona puede abrir su corazón si tiene un encuentro personal con el Señor. Porque hay gente que están atada a la religión, están atados, hermano, a una religión que por costumbre practican y aferrados a una vida de idolatría y
y usted le habla, le predica la palabra, amén, y la gente cierra su corazón. Pero el único que puede intervenir es la obra del Espíritu Santo y que esa persona tenga un encuentro personal con el Señor. Amén. Pero a lo que voy yo, hermano, que el apóstol Pablo no le predicó a nadie, por eso él se consideraba apóstol. Y lo vamos a mirar a esto, hermano. Amén. Podemos mirar 2 de Corintios, o vamos a mirar 1 de Corintios primero, capítulo 15, versículo 9. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 9. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. No era el más grande. Hoy la competencia está a ver quién es el más grande. A ver quién tiene la iglesia más grande. A ver quién es el más famoso. Pablo se consideraba el más pequeño de los apóstoles. El más chiquitito de todos. Y no soy digno de ser llamado apóstol. Y hay gente que hoy, si usted no le dice apóstol, se enoja. No, y le dice, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo le va? Dios le bendiga. No, yo soy apóstol. A mí, te perdés la bendición si no me decís apóstol. Y Pablo dice, no soy digno, soy el más pequeñito, el más chiquitito de los apóstoles. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Lo que estaba haciendo Pablo acá, porque a Pablo no lo reconocían como apóstol, no lo reconocían en ese ministerio. Y Pablo va a empezar, si usted lee más atrás, va a decir que él se tiene que gloriar y bueno, porque... Y dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. El más pequeño. Era considerado, ¿por qué? Porque él había visto, si usted lee el versículo 4, el versículo 5, dice, y que apareció a Cefa, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros han muerto. El versículo 7. Después apareció a Jacobo y después apareció a todos los apóstoles. Y por último, el último, amén, como a un abortivo, se me apareció a mí. Ahora, de estos denominados apóstoles hoy en día, ¿a quién se le apareció el Señor así como vos? ¿A quién se le apareció? Ninguno. Amén. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Entonces, nosotros podemos decir por la palabra que nadie puede autotitularse apóstol porque no es bíblico. El último de los apóstoles se llamó Pablo. No hay más. Nosotros sabemos que somos solamente, amén, como dijo este hermano Josué Irion, solamente somos humildes siervos de Dios que caminamos con Dios, pastores, maestros, evangelistas, amén, nada más siervos inútiles, barro en las manos del alfarero, nada más que eso somos. Alaba al Señor en esta noche, hermano, amén. ¿Sabe cómo dice la Biblia Kodash israelita mesiánica? Es una Biblia especialmente hecha para los judíos mesiánicos, que es la Biblia de Yahweh. Así es la Biblia. Amén. Dice, así lo explica esta Biblia, porque yo soy el menor de los emisarios, porque en el hebreo se interpreta la palabra apóstol como emisario, como enviado. Así se interpreta. Si quiere usted, búsquela después, la Biblia Kodash, que es una Biblia hebrea, judía, hecha especialmente para los judíos mesiánicos. Amén. Y dice, soy indigno de llamarme emisario. Es un emisario, es un enviado. Amén.
Porque perseguí, dice acá, mire cómo lo explica la Biblia hebrea mesiánica, porque perseguí a la asamblea mesiánica. Así que ahí nos nombra a nosotros también, la asamblea. ¿Eh? La asamblea. Nosotros somos la asamblea de Dios, esa es la asamblea mesiánica. Amén. ¿Sabe que la asamblea de Dios es una gloriosa institución? Amén. Que tiene representatividad en más de 300 países. Es una denominación que nació ahí, la cual pertenecemos nosotros, en la Casa Azusa, en Estados Unidos, cuando vino uno de los avivamientos más grandes de la historia de la iglesia. Ahí nace la Iglesia de Dios y la Asamblea de Dios. ¿Amén? Y está en todo el mundo. Hoy es reconocida junto al Concilio Bautista, hermanos, las Asambleas de Dios son reconocidas como las instituciones más grandes del mundo. La Asamblea de Dios y el Concilio Bautista son reconocidos como las instituciones más grandes del mundo. Pero a nosotros no nos salva la Asamblea de Dios. Nosotros no somos salvos porque somos de la Asamblea de Dios, pertenecemos a esta institución. Un día hemos conocido, entramos a la institución y bueno, damos gracias a Dios por la institución, pero la institución acá no tiene nada que ver. Acá tiene que ver quién es el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Nosotros no somos salvos porque pertenecemos a la Asamblea de Dios, o porque somos iglesia bautista, o porque llámese como se llame la denominación. Nosotros hemos encontrado salvación porque hemos creído en Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo no vino a morir por una institución, por una religión, por una denominación. Él vino a morir por los pecadores y dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Ahora los apóstoles tenían que tener, ¿qué, hermano? Señales evidentes que se reflejaban en los apóstoles. Había que tener señales. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 12. Y ya estamos terminando, hermano, porque a las 9, hasta esa hora podemos tener nuestras reuniones. Y usted sabe que más de esa hora no nos permiten, amén, todavía tener nuestras reuniones. Por eso que hacemos así, hermano, las reuniones ahora solamente de 1 hora, porque nosotros como cristianos evangélicos tenemos que respetar las leyes y las autoridades. Amén. Esté el gobierno que esté, hermanos, nosotros no nos involucramos en política. Amén. No nos interesa la política, no nos involucramos en política. No, amén, tenemos que hacer testimonio respetando las leyes terrenales como dice la palabra del Señor. No tenemos que ser desordenados, hermano. Si nos dicen 1 hora, 1 hora. Ya vendrá tiempo donde podremos hacer nuestros cultos normales como antes. Amén. Y dice 2 de Corintios 12, 12, y ya estamos terminando, hermano, porque ya van a ser las 9. ¿Lo tienen? Con todas las señales de apóstol. ¿Señales de qué? O sea que los apóstoles se los reconocía porque tenían señales de apóstol, que han sido hechas entre vosotros. Toda paciencia, señales, prodigios y milagros. La Biblia dice que los apóstoles sanaban con la sombra. Así dice la palabra, que la gente estaba ahí y los apóstoles pasaban y con la sombra de los apóstoles, ¿se acuerdan que cantamos nosotros con la sombra de Pedro? Se sanaban los enfermos. Porque dice que solamente al pasar la sombra de ellos la gente era sanada. ¿Cuántos de los que se llaman apóstoles hoy sanan con la sombra? Aleluya. Hermano, ninguno. Porque eran señales de apóstoles. Y Pablo le dijo, yo fui a ustedes con señales de apóstoles. Las señales de un apóstol no era, a ver, traiga un pacto, pacte con Dios. A ver, lo que tienen 500 por acá, lo que tienen 1000 por acá, venga, pacte con Dios. Esas no eran las señales de apóstoles, esos son charlatanes, hermano, que le quieren sacar el dinero a la gente. Vamos a hablar las cosas como son. Los apóstoles sanaban con su sombra
y el apóstol Pedro le dijo, cuando iba con Juan, hermano, Hechos capítulo 3, si quiere después léalo, cuando iba a entrar al templo de Hermosa, le dijo, no tenemos plata ni oro. Así le dijo el apóstol Pedro, mírame a los ojos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Hoy los apóstoles modernos pueden decir, tenemos plata, tenemos oro, pero no tenemos la unción que tenía Pedro y tenía Juan. Pedro pudo decir, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Por qué? Porque tenía el poder del Espíritu Santo, tenía la gracia del Espíritu Santo, tenía la unción del Espíritu Santo. Y ese hombre que estaba paralítico dice que se levantó, comenzó a caminar, a saltar y a gritar aleluya y a alabar el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor, hermano? Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar en esta noche, hermano. El sábado que viene continuamos con esta enseñanza. Amén. Porque vamos a hablar sobre los 5 ministerios. Después vamos a entrar con el ministerio del profeta.